Yo les voy contando un poco quién es Ricardo Goldberger. Ricardo Goldberger es médico desde 1981, periodista científico desde 1992, estudió en el programa de divulgación científica y técnica de la Fundación Campomar. En el área gráfica escribió artículos de ciencia, informática, internet y tecnología en Clarín, en el suplemento de informática y la sección Lo Nuevo, en PC Users, Compu Magazine y en revistas de nicho dirigidas a público corporativo específico. Actualmente colabora en Infotechnology y en la revista de red de la red Intercable. Como columnista radial de ciencia y tecnología ha participado en programas de AM del Plata, Radio Intereconomía, FM La Isla, Radio América, FM Rock and Pop, Radio El Mundo y FM Identidad, entre otras. En televisión ha participado como columnista y como entrevistador en Update, Magazine de Tecnología y Negocios del canal de cable ComTV y en Innovación IT de P&E. Ha dado cursos presenciales de introducción al periodismo científico en el Centro de Capacitación de la UBA y en formato online en periodismo.net. Además, ha dictado el módulo de radio de la Diplomatura de Periodismo en el ámbito de la salud en la Universidad Abierta Interamericana. Actualmente es docente de la especialidad Comunicación Científica en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Moreno. Desde el 2006 produce y dirige Tecnozona, un blog dedicado a la tecnología informática y además es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, que nació un poco como nace este curso, ¿no? De la suma de voluntades a favor de la comunicación pública de la ciencia. Ahora vamos a escuchar al doctor Ricardo Goldberger. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que no sabía que iban a dar toda la lista de situaciones en las que participé. Bueno, como ya les dijo Susana, mi nombre es Ricardo Goldberger, para los que no me conocen. Para los que me conocen también sigo siendo Ricardo Goldberger. Y si bien no se me da muy bien esta cosa de la formalidad, no me quiero olvidar de agradecer antes que nada a la gente de la Universidad de San Juan, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, del Consejo de Comunicación Social, es decir, toda la gente que ha tenido la equivocación o la mala idea de invitarme a abrir un curso de tal magnitud. Cuando me dijeron que iba a haber más de 600 inscriptos, primero me aterré, me paralicé, dije, ¿qué hago frente a tanta gente? Menos mal que están todos virtuales. Entonces, hola a todos, porque si no, creo que sería peor. Tendría que ser una rockstar o algo por el estilo para poder bancarme, no sé, varios cientos de asistentes. Y el otro tema, cuando me dijeron que querían que yo diera una conferencia inaugural, era, bueno, ¿de qué comento? Mi primera idea era, dado que, digamos, a pesar de todo lo que dijo Susana, en realidad mi verdadera formación fue el campo. Es decir, yo me formé como periodista, asistiendo a conferencias de prensa, viendo trabajar otros colegas, haciendo entrevistas, es decir, poniendo los pies y las manos en el barro directamente del trabajo periodístico. Y entonces se me ocurrió que quizás podía partir de mi propia experiencia. El tema es que cuando me dijeron que iba a haber no solo asistentes de varias provincias, sino de otros países, dije, uy, mi experiencia se circunscribe a la ciudad de Buenos Aires o al conurbano y no mucho más, con lo cual difícilmente mi experiencia pueda ser transmitida. Pero sí, por ejemplo, empecé a pensar en aquello que sí le podría servir a los periodistas en general, a los comunicadores en general y a aquellos que pretenden seguir o continuar o, digamos, elegir para su futura práctica alguna especialización periodística. Y aquí es donde dije, bueno, me voy a poner un poco en académico, no tanto porque tenga un origen académico como les estoy comentando, sino para pretender que alguna vez leí algún paper, algún trabajo científico, y entonces hacer de cuenta y fanfarronear que sé algo de lo que estoy hablando. En realidad el tema de la especialización periodística es un tema que tiene muchas controversias,
aún dentro mismo, no solo dentro de los periodistas, sino también dentro de los que investigan y estudian en ciencias de la comunicación, pero además hay mucha controversia con relación a la especialización en la industria periodística. Con lo cual dije, bueno, me parece que sería un buen punto arrancar este curso con, por lo menos, plantear cuáles son los distintos puntos que existen en relación a la problemática de la especialización periodística, porque en definitiva de lo que se trata el periodismo científico es ni más ni menos que ver una temática en particular como objeto noticiable, para utilizar términos un poco más técnicos, y presentarlo de una manera clara a la sociedad. Es decir, el periodismo científico no es otra cosa que una especialización del periodismo que forma parte Curso de especialización en comunicación pública de la ciencia. Inicia el 16 de mayo. Inscripciones a través del campus virtual. Modalidad online, gratuito, cupos limitados. Visitemos el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, sede central, ubicada en Avenida Benavides, 8175 Oeste, Departamento Chimbas, los miércoles y viernes, horario diurno de 9 a 11 horas y nocturno a partir de las 20. Reservar turno vía telefónica a los números 423-1467, 423-8494 y la sede de Altura Carlos Chesco en el Leoncito Barrial, todos los días. Visitas diurnas de 9 a 11 y nocturnas a partir de las 20 horas, sin reservas. Curso de especialización en comunicación pública de la ciencia. Inicia el 16 de mayo. Inscripciones a través del campus virtual. Modalidad online, gratuito, cupos limitados. La Secretaría de Bienestar Universitario informa a la comunidad universitaria los horarios del Complejo Náutico Uyum. Sábados, domingos y feriados, el horario de ingreso establecido es de 10 a 19 horas, mientras que la permanencia en el predio será hasta las 3 de la mañana. Pero en el caso particular del periodismo Campus científico... Deportes. Todo el deporte de la Universidad Nacional de San Juan. Estrena lunes 14:30 horas. En vivo, por Sama, señal universitaria. Seguimos viendo Universidad en vivo. Por Sama, señal universitaria. lo pueda poner en un contexto tal que determine si es valioso o no para la sociedad, si configura ciencia básica o ya tiene alguna aplicación concreta, si es una investigación científica que está recién comenzando o ya está en un estadio tal que se podría pensar que, por ejemplo, esa droga podría estar aplicada en el ser humano. Y además, cuando hablamos de contextualizar la información, también estamos respondiendo, que ese sería el otro elemento clave, a satisfacer una demanda que siempre existe de información especializada, aun cuando no la veamos o aun cuando quede oculta debajo de otras demandas que aparentemente pueden ser más populares, como la demanda de información política o de información económica o de información de deportes o de información de espectáculos, que son las 4 áreas de especialización más habituales que uno encuentra en la mayor parte de los medios. Entonces, como para resumir un poco este tema, ¿cuál sería la función básica del periodismo especializado? Sería, recién uno de nuestros panelistas, creo que el ingeniero del Bono habló de una interfase entre la noticia y la sociedad. Es decir, cómo lograr que esa noticia, que tiene tantos elementos complejos como es la noticia científica, puede ser explicada y sobre todo aceptada
y entendida y comprendida por gente que no participa o que no pertenece al ámbito de especialización o de experticia de esa temática. Entonces, siguen diciendo, en este caso Ronda Iglesias y alcalde, que las causas por las cuales se incorpora la actualidad especializada a la sociedad tienen que ver con dos tipos de modelos que en el fondo son complementarios, aunque ellos lo ponen como probablemente contrarios u opuestos, en realidad son complementarios, porque hay un modelo informativo, que es aquel que dedica la mayor parte, digamos, de la energía o del texto o de la función audiovisual o lo que se utilizara de la herramienta, a describir el hecho. No olvidemos que cuando hablamos de noticias estamos hablando de un hecho que ha sucedido o que va a suceder y del cual hay que describir o anunciar o explicar, qué es o contar qué sucede o ha sucedido. Este es lo que se llama el modelo informativo. El modelo explicativo es el que hablábamos recién de contextualizar. Es decir, no solamente se explica el qué sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió, sino también el cómo, el por qué, el para qué. Es decir, las famosas 4 o 5 preguntas, depende de la bibliografía que uno lea, que tiene que responder teóricamente una pieza periodística, queda en general, en el modelo informativo, queda como localizada o resumida en las 3 o 4 primeras, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿A cargo de quién estuvo lo que sucedió? En cambio, el por qué, el para qué, el a quién beneficia, a quién perjudica, es decir, todo el resto de las preguntas que se pueden hacer tienen que formar parte del modelo explicativo. La complejidad que hay en la actualidad en la sociedad ha tendido natural y espontáneamente, por decirlo de alguna manera, a la especialización. Pero a la especialización, como decía antes, en aquellas materias que son, digamos, teóricamente más populares y que, según la generalidad de los medios, mejor dicho, de los grandes ejecutivos que en este momento manejan los medios de comunicación, que son los que han determinado cuál es la demanda de la sociedad y, en general, la mayor parte ha coincidido que la demanda de la sociedad gira alrededor de 4 o 5 grandes temáticas, que son la política, la economía, el deporte, el espectáculo y un quinto elemento llamado genéricamente sociedad, donde cabe todo aquello que no cabe dentro de las otras 4 áreas, ¿no? Entonces, dentro de esa sección de sociedad cabe la cultura, cabe las artes plásticas, cabe la ciencia y la tecnología, cabe toda una serie, cabe las noticias policiales, por ejemplo, o sea, todo aquello que no entra dentro de estas temáticas grandes y generales, ¿no? Según esta gente, Ronda Iglesias y Alcaide, en realidad el nivel de especialización periodística surgió del agotamiento del modelo informativo a raíz de la crisis de prensa que se produjo en el siglo XX, sobre todo a partir de la competencia de los medios audiovisuales. Claro, los medios audiovisuales empiezan a integrar, si se quiere, dicho de una manera un tanto anatómica, integrar otros sentidos. Cuando antes teníamos solamente la vista en formato de texto, ahora tenemos la vista del movimiento, de la imagen, del color, del sonido. O sea, entran a funcionar el resto de los otros sentidos que tenemos los seres humanos, y eso implicaba que era un aumento muy importante en la información que estábamos recibiendo, con lo cual era necesaria algún tipo de segmentación de esa información que nos permitiera destacar aquello que considerábamos como más importante de ese hecho informativo y descartar aquello superfluo o suplementario. ¿Cómo se hacía eso? Mediante el contexto que ofrecía el modelo explicativo, o sea, el periodista especializado.
Esto es, digamos, en este cuadro que seguramente han aprovechado para leer mientras yo hablaba, las grandes diferencias que ellos plantean entre lo que es el periodismo generalista y el periodismo especializado. No lo vamos a detallar porque, bueno, está a la vista, valga la redundancia. Pero básicamente voy a resaltar solamente una parte que dice los periodistas buscan a las fuentes en el periodismo generalista y en cambio en el periodismo especializado las fuentes buscan a los periodistas. Solamente voy a dedicar a esto una línea, pero que me parece que es muy importante y que marca además una gran diferencia entre cómo vamos nosotros, seres consumidores de noticias, a buscar esas noticias. Todos nosotros conocemos y sabemos, porque es lo que más nos han estado inculcando en todos estos últimos años, sabemos qué es un presidente y qué hace, sabemos qué hace un delantero en un equipo o qué hace el arquero, sabemos qué es el offside, a pesar de ser una de las cosas más complicadas para entender a los que no son futboleros. Todos sabemos de qué se habla cuando se habla de una crítica de una película. Si esas películas son tan hollywoodenses, todos hemos oído hablar de Spider-Man y de los superhéroes de Marvel. Es decir, hay un montón de conocimientos que se dan por sentados porque ya forman parte del conocimiento general de la comunidad en la cual solemos estar insertos como medios, o como periodistas en este caso, ¿no? Es decir, ya hay una idea predeterminada de cuál es el conocimiento medio del usuario promedio de nuestro medio de comunicación. Sabemos por, digamos, práctica periodística básica que siempre tenemos que tener en cuenta quién es el público que va a consumir nuestra información. El lector del diario, de la revista, el oyente del programa de radio, el televidente, el navegante que pasa por nuestro portal de noticias. En general deberíamos tener una idea mínimamente básica de quién es ese personaje al cual nos estamos dirigiendo. ¿Qué significa eso? Significa que para completar ese complejo informativo que estamos transmitiendo, vamos a hacer un chequeo de las fuentes de manera activa. Es decir, si sabemos que va a haber un partido de fútbol, mandamos a un periodista o le encendemos la televisión y vemos el partido y escuchamos a los periodistas, a los colegas que critican. Si sabemos que va a haber una votación en el Senado, vamos a buscar esa información, vamos a leer el proyecto o vamos a leer a los periodistas que fueron a cubrir la votación. Es decir, vamos nosotros a buscar esa información. En cambio, como hay todo un área del cual normalmente no solemos tener en cuenta porque no es tan popular y no la conocemos tanto, como por ejemplo el área de cultura o el área de ciencia y tecnología, estas áreas son las que se ven obligadas a buscarnos a nosotros. Entonces nos mandan gacetillas o nos mandan información de prensa a través de agencias de prensa o a través de los departamentos de prensa y difusión de las universidades o de los centros de investigación. Miren que nosotros desarrollamos este producto tecnológico, nosotros hicimos esta investigación y descubrimos esta droga, nosotros encontramos cómo es el mecanismo para... Y son ellos los que nos están buscando a nosotros para que podamos publicar algo de sus noticias. De hecho, cuando uno, digamos, demos vuelta a la ecuación. Cuando somos consumidores de noticias, nosotros abrimos el diario, una revista, un portal de noticias, y ya sabemos más o menos qué vamos a buscar. Vamos a buscar un resultado de un partido o de una votación en una cámara legislativa, o vamos a buscar las declaraciones de un político, o vamos a ver cuál es el valor del dólar o de las tasas de interés o de ciertas acciones en la bolsa. Es decir, vamos buscando, sabiendo qué es lo que vamos a buscar.
si somos aquellos pocos que tenemos una idea de ciencia, de ir a buscar, en general lo que nos sucede es que vamos a buscarla pero no sabemos qué vamos a encontrar. Porque ese día, en ese medio, puede haber una noticia de salud, o puede haber una noticia de tecnología, o puede haber una noticia de astronomía, y a lo mejor si nos interesa solo la salud, la noticia de tecnología o de astronomía no nos interesa, pero seguramente esa agencia de prensa o ese gabinete de comunicaciones nos va a estar buscando como periodistas para decirnos, no, mire, encontramos un nuevo planeta que se parece a la Tierra. Descubrimos, desarrollamos un nuevo chip que procesa mucho más rápido las tareas de inteligencia artificial. ¿Se entiende cuál es la idea, no? Es decir, una de las principales diferencias tiene que ver con la relación del periodista con las fuentes. Y acá es lo que les comentaba antes, les adelantaba de cuál es la controversia acerca de qué hablamos cuando hablamos de periodismo especializado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de periodismo especializado? A los contenidos, a las audiencias, a los medios de comunicación o al método de trabajo. ¿Por qué? ¿De qué manera definimos que un periodismo o de una forma periodística o de la tarea de un periodista es una tarea de periodismo especializado? En general, cuando hablamos de producido por periodistas especializados, hay un debate. ¿Qué tiene que ver con los contenidos? ¿Qué es lo informativo, la temática? Si hablamos de, por ejemplo, las audiencias, ¿quién es mi público objetivo? ¿Son hombres, son mujeres, son niños, son jóvenes, adolescentes, adultos, jubilados? ¿Con quién nos dirigimos? ¿Por qué somos especializados porque hablamos solo con los adolescentes o porque tratamos temáticas sobre adolescencia? ¿O somos especializados porque trabajamos en medios de nicho o porque trabajamos en el suplemento de un medio masivo? ¿Somos especializados porque trabajamos con las fuentes de una manera distinta? En realidad, si nos ponemos a pensar, hay un poco de cada cosa. En general, cuando hablamos del periodismo especializado, en general solemos tener un poco de cada cosa. O sea, sabemos que estamos hablando de una temática que se va a dirigir a un público especializado y precisamente porque estamos hablando de esa temática, eso se publica en un medio especializado o en un medio específico, dejemos la palabra especializado. Héctor Borrás, que es los que han seguido la carrera de comunicación social, es un viejo conocido, él determinó algo que se llama periodística, que pensó que era una disciplina por la cual se podía estudiar los discursos de los medios de comunicación, y cómo se producen y cómo se difunden. Y él decía que la mejor manera de determinar de qué hablábamos cuando hablábamos de periodismo especializado era a través de la periodística. Y él plantea dos tipos de concepciones. La concepción prensa especializada, que ponía el ojo o ponía el foco en los medios de comunicación, como por ejemplo la prensa económica, la prensa deportiva, la prensa del corazón, la prensa del ocio. Si ustedes me ven chequeando Machete, es porque estoy efectivamente chequeando Machete. Yo tenía un profesor en la universidad que decía, ¿para qué tener todo en la cabeza si puede tener en los bolsillos? Y empezaba a sacar machetes y a desparramarlos por la mesa. Estoy hablando de una época antediluviana donde no existían ni los PowerPoint, ni las computadoras en el aula, ni nada por el estilo. Hoy sacamos el celular para ver el Machete. O lo escuchamos por audífono. Bien, esta concepción, la segunda concepción profesionalista, habla de los especialistas. O sea, no habla del medio, sino del ejecutor, del operador, o sea, del periodista. El periodista especializado por oposición al periodista generalista. Y
esto dice, según estas premisas, y yo agrego a lo que dice Borrat, sin pretender, digamos, colocarme a la altura de un Borrat, obviamente, que este tipo de concepciones profesionalistas lo que terminan determinando, valga la redundancia, es que en el fondo la prensa especializada o el periodismo óptimo, como lo llama él, sería el que más se vende. Lo cual es algo que se está dando cada vez con mayor profusión, especialmente en la prensa online, donde muchas veces importa menos el contenido de las noticias que la cantidad de clics que recibe, porque además la cantidad de clics o de vistas o de conversiones que reciben artículos permite una mayor ganancia en publicidad, ya sea a través de los ads de Google o de Facebook. Y entonces la búsqueda de la masividad empieza a conspirar información. Y entonces encontramos fenómenos. Esto, ojo, esto ya corre absolutamente por cuenta mía, hago la aclaración, ¿no? De repente, lo cual es llamativo y paradójicamente cierto en este sentido, que efectivamente muchas veces la menor calidad obtiene mayor cantidad de clics, lo cual comercialmente es muy interesante, pero desde el punto de vista de las funciones del periodista especializado, que ahora después las vamos a ver, es nefasto. Es decir, de repente que un video que muestra cómo saco de la caja un celular tiene muchas más vistas que de repente un mini documental sobre una investigación hecha en el CONICET. Es muy probable que esa mini documental sobre las cosas que suceden en CONICET sea mucho más aburrido que sacar de una caja un celular y mostrarlo, porque sobre todo el protagonista que saca de la caja y lo muestra es un chico que habla en jerga adolescente y que se dirige a un público al que en general no se dirige el mini documental de CONICET. ¿Esto es culpa del CONICET o es culpa de los medios de comunicación? ¿O quién es el responsable de contenido, sea o no bien presentado? Esta es una de las razones por las cuales, o sea, esta pregunta no la pienso responder, pero es una de las razones por las cuales se empiezan a habilitar cursos como el que estamos empezando hoy. Bien, sigamos con el tema entonces. Y acá vamos a hablar de algunas características. El tercero de los papers que mostré pertenece a una investigadora que se llama Meneses Fernández, que se basa también en Borrat para hacer su trabajo, pero que ella habla de una teoría centrada en el ámbito temático, del tratamiento en profundidad del qué informativo y del periodismo especializado como una manera de producir textos periodísticos caracterizados por la coherencia interna, la correspondencia con la realidad y la pertinencia teórica y metodológica. Ahora, vamos a ir desgranando cada uno de estos conceptos, porque si nos ponemos a pensar, tanto la coherencia interna con la correspondencia con la realidad se corresponde, valga la redundancia, con todo el periodismo. O sea, ahí no hay nada del periodismo especializado que tenga una pertinencia específica. Pero ¿qué pasa con los textos producidos por periodistas generalistas, pero que pertenecen a una temática especializada? Ella dice, ¿no? En los textos producidos por generalistas, cuando informan sobre hechos noticiables accesibles a cualquier observador vulgar, ya no lo encuentran cuando lo noticiable es una hipótesis, una teoría, un descubrimiento científico. O sea, aquello de que estamos hablando de correspondencia con la realidad o de coherencia interna que buscamos en todos los periodistas, cuando estamos hablando de una idea, de una hipótesis de trabajo, de una teoría, ya empieza a patinar. A mí me gusta contar por una experiencia que yo tuve
una conclusión que yo saqué a partir de mi propia experiencia en el periodismo científico. Nosotros en la Universidad de Moreno no hablamos ni de periodismo científico ni de divulgación científica, sino que hablamos de comunicación científica. Y de hecho, hoy en día se está proponiendo, se está impulsando como definición la comunicación pública de la ciencia. Ya dejar de hablar de divulgación científica o de periodismo científico, porque tanto la divulgación como el periodismo son, por un lado, áreas específicas de una comunicación pública de la ciencia, pero además son herramientas que sirven a la comunicación pública de la ciencia, y en un mismo artículo periodístico, ya sea escrito o en un programa de televisión o en un programa de radio, pueden concurrir al mismo tiempo la información, la explicación, que es lo que corresponde a la divulgación, más la interpretación, que es lo que corresponde al contexto del periodismo especializado. Pero si nosotros establecemos un poco un patrón, ¿por qué planteamos que la comunicación pública de la ciencia es en general un proceso total? Es porque podemos plantear al proceso de investigación científica como un proceso de comunicación también. ¿Por qué? Pongamos caso típico. Yo, científico, se me ocurre una hipótesis de trabajo. Según el método científico, yo tendría que exponer esa hipótesis, ponerla en juego a través de una investigación, ya sea a través de una investigación de campo o a través de un experimento en un laboratorio, y tendría que poder sacar conclusiones de esa tarea de investigación y esas conclusiones contrastarlas con los resultados de otras conclusiones, de otros trabajos, si los hay o no los hay, darles obviamente un contexto, para qué sirve esta investigación que se acaba de producir, y sobre todo también darle, por definición de método científico, darle a mis colegas todas las herramientas que ellos necesitan para reproducir el experimento de la misma manera como yo lo hice, para ver si ellos también obtienen los mismos resultados que yo obtuve. Ahora, todo esto implica que yo esto lo tengo que ir comunicando. Si yo tengo una idea, se la tengo que comunicar a alguien, tengo que publicarla en un paper o en una revista, o se la tengo que, más no sea, mandar por WhatsApp a un colega, ya lo estoy comunicando. Mirá, tengo esta idea y quiero probarla. Bárbaro, armemos un equipo de trabajo, o busquemos financiación para ver si la podemos hacer. O armemos un proyecto y se lo presentamos al Departamento de Extensión Universitaria o de Investigación, de lo que fuera. Ya estamos comunicando nuestra intención de crear una investigación. La investigación está en marcha, tenemos que documentarla, tenemos que ver, mirá, hicimos esto y pasó esto otro, y esto hay que documentarlo y hay que registrarlo y hay que comunicarlo. Y después tenemos que comunicarlo a nuestros colegas, para que nos digan, ah, qué bárbaro, o nos digan, es una porquería, pero bueno, nos comunicamos con nuestros colegas, y a ver si ellos también se animan a hacer lo mismo que hice yo, a ver si te sale lo mismo, dale, anímate. Y todo esto, además, por si fuera poco, si esto sale bien o sale mal, le tengo que decir al público, mirá, la plata que vos pusiste de impuestos, la gastamos en esta investigación científica. Y esta investigación científica salió de esta manera. Y esto es, digamos, el eslabón final, que comienza con un experto pensando una idea y termina con los resultados de esa idea o de esa concreción de esa idea, explicándosela al público. En otras palabras, cualquier comunicación científica de cualquier tipo no es nada más ni nada menos que el relato de una idea. O sea que en realidad lo que nosotros estamos explicando es una idea, un pensamiento que a alguien se le ocurrió poner en práctica, poner en marcha, y que todo el resto del sistema tiene derecho a conocer. Cuando hablo del sistema me refiero no solamente al sistema científico, sino también al sistema, a lo mejor del sector público o del sector privado que financió ese experimento o esa investigación, pero además tengo que explicársela al consumidor final, que es el que, en definitiva y al final de toda la cadena,
será el que reciba los beneficios en calidad de vida o en mejora de tratamientos o en lo que fuera, producida por esa investigación científica. Repito entonces, toda investigación, todo hecho científico puede ser leído en términos de un proceso de comunicación. Y como corolario a esto, lo que vamos a contar como periodistas científicos es en el fondo la evolución de una idea. Ahora bien, ¿qué correspondencia con la realidad puede tener esa idea? Todavía ninguna, a la medida que se mantenga en estadio de hipótesis, o que esté todavía en medio de una investigación, o aún cuando se haya terminado la investigación. Todos conocemos casos en los cuales han aparecido artículos que dicen se acaba de descubrir una nueva droga para combatir el cáncer de mama. Y cuando uno ve el artículo, se encuentra que esa droga ha sido probada en ratones, en un estadio 1, y que seguramente cuando dentro de 4 años el proceso de investigación científica puede ser que le cure el cáncer de mama a un grupo de humanos. Y entonces esa pertinencia, esa correspondencia con la realidad, en realidad, valga la redundancia, la vamos a ver medianamente comprometida. Porque sí, la investigación está hecha, pero la cura del cáncer todavía no está. Está en un estadio muy básico. Contexto que solo el periodista especializado puede ofrecer. Y en este caso, el periodista científico. Y además, pertinencia teórica y metodológica, que sería el tercer punto, que es casi exclusivo del periodismo especializado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de periodismo especializado estamos hablando de metodologías particulares para cada especialidad. Acá no cabe solo el periodismo científico. ¿Cuál es la metodología del crítico de espectáculos, del crítico cinematográfico? Tiene que ir, sentarse, poner el tujese en una butaca y verse una película. Le guste, no le guste, se la banque, 1 hora y media, 4 horas, tiene que ver una película. Punto. Es el método de trabajo de un periodista especializado en espectáculos, en cine, de un crítico cinematográfico. Ahora, a menos que sea un documental sobre una investigación en el CONICET o la biografía de un científico, normalmente el periodista científico no necesita estar sentado 3 horas y media en una butaca en un microcine. Su metodología de trabajo es otra. Y tampoco el periodista económico va a estar sentado 4 horas viendo una película de superhéroes. Su metodología de trabajo es ir a consultar la bolsa de valores, es ir a consultar economistas. Fíjense, ¿no? Fuentes, lo que decíamos hace un ratito. Distintas fuentes. Las fuentes forman parte de la metodología de trabajo. Entonces, por un lado estamos hablando de la metodología de trabajo del periodista científico, pero además está la otra pertinencia, que es lo que nosotros estamos tratando de explicar, o lo que estamos tratando de difundir. ¿Tiene correlato metodológico correcto? O sea, si vamos a hablar de investigación científica, ¿esta investigación científica siguió los pasos tradicionales, ortodoxos, o como quisiéramos llamarlo, del método científico? Esta investigación científica, por ejemplo, puede haber seguido los pasos del método científico, pero ¿sobre cuántas personas se hizo? ¿25? ¿Es estadísticamente significativo que se haya hecho sobre 25 personas? Y a lo mejor si es una enfermedad rara, sí. Pero si es un cáncer de mama, no. Precisamente porque el cáncer de mama es uno de los más frecuentes que hay. O digámoslo de otra manera, se detectaron 5 casos de varicela en una localidad de Jáchal, pongamos. 5 casos de varicela en Jáchal. No tengo la menor idea si hay varicela en Jáchal o no. Pero bueno, ¿cuál es la prevalencia, o la incidencia, mejor dicho, ¿qué dije yo? De varicela en Jáchal. O sea, ¿cuántos casos hay habitualmente en Jáchal de varicela por año? Si hay 5, 4, 6, que haya 5 casos ese año, no configura una epidemia. Por más que seguramente, 5 casos de varicela en Jáchal, hay una epidemia de varicela en Jáchal.
Ahora, si hay 25 casos de varicela en Háchal y la media anual de casos de 5, probablemente sí estemos ante una epidemia. O viceversa. Si la media son 20 y se reportaron 5 casos, no es ni noticia. Entonces, pertinencia metodológica, no solo del periodista científico, sino del que nos provee de la fuente de esa noticia. ¿Podemos considerar que hay una epidemia de varicela en Háchal? No, tenemos que ver el contexto. Y eso es pertinencia metodológica. Por eso, esos que supuestamente son premisas metodológicas del periodismo, que parecen del periodismo generalista, son básicamente premisas también para el periodismo especializado con más énfasis. Bueno, esto es algo también que decía la gente de Ronda Iglesias. Eso, digamos, para informar con eficacia es preciso conocer de qué se trata. Acá también estamos hablando de aquello que supuestamente es válido tanto para el periodismo generalizado como para el especializado. Pero se convierte doblemente pertinente cuando pensamos que a la labor de informador del periodista especializado también concurre la labor de divulgación de conocimientos complejos. O sea, volvemos a aquello que dijimos al comienzo, o hace unos minutos atrás. Una cosa es dar por sentado que nuestro público conoce ciertas cosas y pegarla, porque damos por sentado que nuestro público es futbolero, o le gustan las series, o se interesa en la política. Y otra cosa es dar por sentado que nuestro público sabe cómo se cuenta una epidemia. Cuando digo cuenta es contar numéricamente hablando. El ejemplo que dábamos recién. Entonces, preciso conocer de qué se trata. No podemos dar por sentado que nuestro público va a conocer de qué hablamos si no se lo explicamos. Obviamente, no estoy abriendo juicio de valor acerca de los conocimientos de mi público, estoy estableciendo simplemente una metodología de trabajo. Quizás desde un lugar un tanto ingenuo uno podría pensar que uno como periodista, en el fondo, no es más que un representante de la comunidad en la cual está inserto, con lo cual teóricamente debería saber cuál es el nivel de conocimientos promedio de determinados temas de la comunidad en la cual está inserto, que generalmente suele ser la comunidad a la cual se dirige. Pero bueno, parece que no, pero parece una verdad de perogrullo y sin embargo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También se habla de traducir al lenguaje común utilizado por la sociedad del conocimiento especializado. Muchas veces se ha definido al periodismo científico como la manera de explicar en fácil lo difícil. Y la verdad es que es así, porque en realidad, y eso corre para cualquier tipo de periodismo especializado, pero más todavía para aquel periodismo que se especializa en temas que no son tan populares o tan comunes en la sociedad o en la comunidad en la cual nos movemos. Para esto ya tendríamos que entrar en el campo técnico porque tendríamos que empezar a hablar de cuáles son las herramientas que el periodista especializado tiene para explicar en fácil lo difícil, el uso de metáforas, de tropos, de comparaciones, de etcétera, pero básicamente el uso del lenguaje. No hay que olvidarnos que nuestra principal herramienta como comunicadores es el lenguaje, más allá de las variaciones circunstanciales o evolutivas que tiene el lenguaje. Acá abro un paréntesis porque, por ejemplo, hoy en día está muy en el candelero el tema de si utilizar el lenguaje inclusivo o no para difundir noticias. Quizás una primera respuesta sería, depende. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿A gente que utiliza el lenguaje inclusivo o a gente a la que le va a costar por cuestiones generacionales o culturales o sociales
el uso del lenguaje inclusivo. Quiero decir, son todas variables que el periodista especializado tiene que saber utilizar para cuando traduce el lenguaje común utilizado por la sociedad. Otra de las premisas es formarse en el campo del que pretende informar. ¿Por qué junto a las dos? Pensemos, cuando pensamos en computación, por ejemplo, la cantidad de palabras del inglés que utilizamos. Hablamos de mouse, hablamos de escáner, y es más, hasta se ha llegado tanto la utilización de palabras en inglés o palabras en otros idiomas, que muchas veces pronunciamos en inglés palabras o nombres, por ejemplo, que deberían pronunciarse en castellano. La que se me viene ahora a la cabeza, ahí ustedes saben que hay una consultora muy conocida, que es D'Alessio Irol, que es una de las consultoras además que está publicando regularmente encuestas sobre qué pasaría si hubiera un balotaje entre Cristina y Macri, es decir, una de las consultoras que más están produciendo informes. Hay periodistas que hablan de D'Alessio Irol. No, D'Alessio Irol, porque el apellido es Irol y es español. Me gusteame en Facebook, o likeame en Facebook. La utilización de palabras de la jerga técnica en el formato normal. Ahora bien, ¿por qué planteo esto? Porque como traductores tenemos que saber cuándo traducir al castellano y cuándo no. Si estamos escribiendo para Latinoamérica, podemos tranquilamente poner mouse. Computadora es una palabra inglesa en realidad. Computadora es es un anglicanismo. Técnicamente considerado, computadora es un anglicanismo. En algún momento les explicaré de dónde viene la palabra, porque es muy interesante, porque en realidad las primeras computadoras eran las mujeres. Lo dejo ahí, después lo cuento. Pero si ustedes escriben para España, tienen que hablar de ordenadores y de ratones, porque en España se habla... Es más, en la técnica periodística, si ustedes leen bibliografía latinoamericana, se van a encontrar con que la palabra reportaje se utiliza para el género entrevista. Pero si ustedes leen o estudian con literatura española, la palabra reportaje se utiliza para lo que nosotros en Latinoamérica conocemos como crónica. Entonces, cuando nosotros debemos traducir, piensen que nosotros también, como comunicadores, tenemos nuestra propia jerga, nuestro propio lenguaje científico. Y muchas veces, para hablar de ciencia, de la ciencia de la comunicación, que dicho sea de paso, es una ciencia, por más que mucha gente determine que las ciencias blandas no son ciencias, ahora vamos a tocar el tema, pero también nosotros muchas veces tenemos que traducir lo que nosotros le decimos a gente que no es colega nuestra. Pero bueno, la traducción tiene esas dos partes. Primero, traducir de un lenguaje técnico a un lenguaje no técnico, a un lenguaje lego, llamémoslo. Pero además, por ejemplo, ¿cuándo debemos traducir y cuándo no? Cuando estamos traduciendo, por ejemplo, de otros idiomas. Y eso solamente lo podemos lograr cuando estamos medianamente formados en el campo en el cual vamos a informar. Ustedes fíjense que hasta incluso dentro mismo del periodismo científico existen distintas especialidades, la salud, la informática, la agronomía, incluso las mal llamadas ciencias blandas, que lamentablemente no encuentran. Como estoy viendo que ya me estoy pasando del tiempo, voy a acelerar un poco, voy a pasar de largo algunas... Esto es un poco así a modo de conclusión de lo que estamos hablando, o de lo que estuve tratando de comunicarles. La escritura de un texto periodístico especializado responde a una situación comunicativa concreta.
Cuando hablamos de situación comunicativa, no estamos hablando de la conversación que tenemos en un asado con amigos o en un cumpleaños de parientes. Estamos hablando de que vamos a publicar un artículo o que vamos a hacer un video para un sitio web o que vamos a hacer un documental científico o incluso que vamos a montar una sala de museo. O sea, hay un objetivo concreto que es de comunicar un cierto aspecto de la realidad, que en este caso proviene del ámbito de la ciencia y de la tecnología, de manera tal que se pueda entender y que pueda estar a la par de otro tipo de noticias que vengan de otros ámbitos, quizás más populares como la economía, la política o el deporte, pero que puedan estar, como muy bien decía el ingeniero Del Bono, en el mismo nivel o en superior nivel, en el sentido de que esa gente a la cual nos estamos dirigiendo tiene que mejorar, tiene que incrementar ese conocimiento. Y acá viene otra discusión que no la vamos a hacer ahora por falta de tiempo, que tiene que ver con quién es más eficaz. Esto forma parte del curso. Adelanto que en el curso sí lo vamos a tratar. ¿Quién es más eficaz informando sobre ciencia o comunicando sobre ciencia? ¿El científico o el periodista? Cada uno tiene sus propias habilidades, porque el científico es el que más sabe del tema, pero el periodista es el que mejor sabe comunicar el tema. Entonces, de alguna manera va a haber que establecer un vínculo entre el científico y el periodista para que esa información sea lo más correcta y precisa posible, pero al mismo tiempo lo más comprensible y básica posible, ¿no? Y es aquí donde, bueno, de todo esto que hablamos, y por eso lo quería cerrar con el tema de quién es más eficaz, es que de todo esto que hemos estado hablando, el principal objetivo, la principal herramienta o el principal foco que tenemos que tener, y esto les diría casi de autoayuda, les diría. Uno no puede cambiar nada de la realidad hasta que no cambia uno. Perdón, esto que suena a autoayuda, pero es muy real. Si yo como periodista no me formo para poder explicar en fácil las cosas difíciles, no le voy a poder explicar a nadie, probablemente ni siquiera pueda llegar a entender de qué se trata aquello que estoy tratando de explicar. Entonces, si yo no me formo primero, no voy a poder ni explicarle, ni formar, ni informar a nadie. Y por eso creo que, por eso estamos acá, ¿no? Porque este curso tiene ese objetivo, ese fundamento, ese fin concreto, que como periodistas nos formemos para poder no solo tener más herramientas laborales que vienen muy bien en una época como esta, sino pero que fundamentalmente podamos llegar a hacer bien nuestro trabajo, que es explicarle en fácil las cosas difíciles a gente a la cual tendría que poder interesarle aquello de lo que le explicamos. Y gente sobre todo a la que tendría que interesarle qué hacen nuestros científicos, qué hacen nuestros ingenieros, qué hacen nuestros especialistas en tecnología, qué hacen nuestros laboratorios y nuestras empresas, y qué hacen nuestros medios de comunicación con la información científica. Para eso estamos acá. Así que muchas gracias, y si hay alguna pregunta, estoy a disposición de ustedes. Gracias, y gracias allá también. Sí. Espera que te acercan el micrófono. Lograr la especialización en cuanto a la transmisión de temas científicos es muy delicado. Primero porque el científico es muy difícil de comprender cuando uno no está descontextualizado.
Ahora, yo pregunto, ¿cuánto cuesta capacitarse en este tema y que usted logró el nivel que tiene en lo científico? Porque también su experiencia es válida para la formación de este caminar de especialización en periodismo. A ver, yo podría darte dos respuestas, ninguna de las cuales probablemente te sirva. Tendría que chequear a ver cuánto sería el equivalente de hoy, pero en dinero podría decirte que fue el curso de periodismo científico que hice en lo que en ese momento fue la Fundación Campomar, más los cursos de capacitación en conducción de radio, en producción de radio, en locución que hice para perfeccionarme en mi... pero la otra respuesta son 25 años trabajando en el periodismo científico. Lo cual no quiere decir que todos aquellos que estén acá o del otro lado de la pantalla no puedan llegar a hacerlo. Porque también es cierto que, como dicen los chinos, para caminar 1000 kilómetros hay que empezar dando un primer paso. Mi primer paso fue, bueno, lo que hoy es el Instituto del Lugar. Todo eso me terminó trayendo hasta acá. Pero eso no quiere decir que todo el mundo no puede hacer su propio camino y no puede hacer un camino dentro del periodismo científico. Yo sé que es muy ambigua esta respuesta, pero es la mejor que puedo darte. Bueno, les agradezco muchísimo entonces, gracias por la presencia, a ustedes también del otro lado del mundo, de la pantalla y del espectro, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo seguramente en lo que sigue del curso. Gracias. Bien, vamos a agradecer sobre el cierre de esta conferencia inaugural al doctor Ricardo Goldberger y también al equipo de trabajo del campus virtual que ha puesto todo su esfuerzo, toda su dedicación y ha trabajado a la par del doctor Goldberger para que esta experiencia inédita de un curso modalidad virtual sea posible y para que tantos colegas de otras partes del país, de otras partes de Latinoamérica y colegas del interior de la provincia de San Juan puedan acceder a esta formación que, como dijo el doctor Goldberger, y lo hemos estado hablando a lo largo de estos días, necesita de estas herramientas, pero también necesita de horas de vuelo. Y las horas de vuelo se consiguen volando, no hay otra forma. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos en el campus virtual para continuar con este curso. Buenas tardes.